y si yo tengo que, o sea, y tus derechos están restringidos. Bueno, estábamos hablando acerca del movimiento migratorio ahorita, la segunda parte, ¿no? Estábamos hablando de que los norteamericanos están cansados de vivir ahí y que quieren irse. ¿Y sabes qué es lo interesante? En las Naciones Unidas hay dos cosas. Usted no es un refugiado y no entra dentro del consorcio de derechos humanos reconocidos en el mundo si usted está buscando propósitos económicos. Usted no es un refugiado si le falta plata para comer. Usted es un refugiado si es perseguido político, si es homosexual, si se ve amenazado por su creencia religiosa o está excluido o discriminado de una u otra forma que no sea capitalista. Si usted está discriminado por capitalismo o por economía, usted no es refugiado. Usted es migrante. Usted, y como es migrante, usted ya no tiene derechos, usted tiene que ver cómo entra como migrante bajo el marco jurídico y legal de los países a los que ustedes se quieran movilizar. Ahí viene esto de el ciudadano y cómo volverse ciudadano y cómo ser residente, bla, 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 bla. Un libro más grande que la Constitución en algunos países. En Estados Unidos, en Australia y en Canadá y en Europa son libros mucho más grandes que la Constitución, solamente para el marco legislativo de migración. Pero bueno, lo que va a pasar de los países desarrollados, como vemos que hay un marco jurídico que no se puede reivindicar. Cuando tú pasas una moción, cuando tú pasas una ley, es muy difícil removerla. Entonces los países desarrollados nos van a poner a nosotros el muro para movilizarnos hacia donde ellos. Pero ellos no tienen un marco jurídico que sea tan exigente para moverse a los países subdesarrollados, pero sí tienen el dinero para hacerlo. Ellos sí tienen el dinero. Ellos pueden entrar bajo un marco jurídico que se está desarrollando ahora con esto del Acuerdo de París, que se llama refugiado por cambio climático. Entonces, si tú vives en Atlanta y de pronto llega una inundación y una tormenta, y ahorita están con 5 tormentas tropicales cruzándose por Estados Unidos, o estás siendo afectado por las quemas en Oregon, entonces tú tienes que irte a otra parte. Si es que las Naciones Unidas este año pasa la moción de refugiado por cambio climático, técnicamente, si tú eres rico y se quemó tu casa y quieres irte a vivir como rico con tu plata en otra parte, las Naciones Unidas reconocen tu derecho humano para irte a mover a otra parte y el otro país tiene que reconocerte para darte residencia. Qué ventaja. Oye, qué situación, qué situación. No sé cómo podemos un poco recuperar lo que estábamos hablando hace un minuto y quizás tenemos que volver a grabarlo algunas cosas, porque entonces analizábamos el problema migratorio, habíamos analizado anteriormente el problema migratorio de los países pobres hacia los países ricos. Y analizábamos, y tú nos describías un poco, si nos pudieras volver a repetir porque se nos interrumpió la grabación, el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, Canadá y Australia. En pocas palabras, ¿cómo podría ser? ¿Cómo se ve eso? ¿Y cuál es la tramitología? Mira, la globalización mundial y el capitalismo, el neoliberalismo se está volviendo de la siguiente manera. Todo es digital. Estamos en la era digital y si tú no sabes cómo utilizar una computadora y ser no solamente ilustrado en eso, sino tienes que ser académico en cómo utilizar las computadoras y cómo manejar el software y cómo hacer programas y cómo hacer programación de internet, de teleinformática. Entonces tú puedes ser un migrante que va a los países y a las economías avanzadas. ¿Por qué? Porque las economías avanzadas en este COVID demostraron a todo el mundo que ellos sí pueden adaptar su mercado. No necesitan tener negocios abiertos. Ellos pueden transferir sus negocios a un software. Pueden comprar computadoras de la noche a la mañana. Pueden comprar técnicos, pueden comprar todo lo que tú te imaginas de la noche a la mañana y adaptarse. Ya no tienen que ir a las oficinas. ¿Y sabes qué significa eso? Que se ahorran todo el dinero que invirtieron en infraestructura. Entonces, estos lugares de infraestructura lo que hacen es, ya no necesitamos la oficina porque puedes trabajar desde tu casa y nos sale más barato pagarte tu salario y no pagar las cuentas de la oficina y el arrendamiento comercial, porque las oficinas son más caras, tienen ese propósito, ¿no? De comercio. Pero solamente tienes que rentar
esos como se llaman collaborative space, espacios colaborativos, porque tú rentas por la hora, solo los días que necesitas la reunión, y si no, haces Zoom. Y la plataforma de Zoom es gratuita. Haces una reunión por Zoom, cierras el negocio y ¿cuánto gastaste en ello? ¿Pagaste aviones? No. ¿Pagaste acomodación, hoteles, transporte? No. Entonces, vamos a mover todos nuestros negocios electrónicamente. Mientras que en Latinoamérica nosotros no tenemos dinero. Nosotros producimos los minerales para estas computadoras, porque tienen oro, tienen cobre, tienen... se me... Coltan. Coltan es lo que Apple usa para diseñar los chips de plataformas y hacer que todos los circuitos funcionen a velocidad increíble, ¿no? Para que el celular responda, ponen láminas de coltan en los chips. Y este coltan se saca a precio de gallina pesada en África y se usa labor de niños e infantes y esclavitud y se les da comida, básicamente. Ellos trabajan por comida, no por plata. Y ellos tienen la tecnología, nosotros producimos los minerales, pero nosotros somos los ignorantes que no sabemos cómo miércoles ensamblar eso. Y si sabemos, nos vamos para donde ellos, para explotar a nuestra propia gente. Y lo que va a pasar ahora, para ya entrar al resumen, es, si tú eres una persona profesional, académica, al nivel que ellos quieren, tú te vas a ir a los países desarrollados. Y ellos, como ya no necesitan oficinas, pero tienen dinero y tienen la comodidad de poder viajar al mundo, ya no importa la zona horaria, ya no importa la localización, ya todas esas fronteras se han roto. Entonces tú puedes irte a vivir frente a la playa, tomar jugo de coco y comprarte una casa que te cuesta $100,000, que es nada para alguien que gana, no sé, $250,000. O sea, por ejemplo, un neurocirujano en Estados Unidos gana $500,000 al año. Te ahorras un poco de plata, no tienes que trabajar el resto de tu vida, trabajas 10 años, luego te vas y te retiras en un país de tercer mundo y no tienes que trabajar nunca más. O sea, te retiras, tienes tu plata, vives como millonario, y si quieres hacer ventas o simposios o conferencias o clases y certificaciones en línea, lo haces, sacas tu negocio y eso es lo que nos va a pasar. Y el neoliberalismo ahora más que nunca nos va a explotar al punto, sobre todo en Latinoamérica, porque tenemos hambre, necesitamos dinero porque tenemos un comercio informal y manejamos una economía de cash, que es lo peor que se puede tener, y no tenemos una moneda propia tampoco, muchos de los países. La deuda externa está saliéndose de control. Y lo único que nos queda son nuestros recursos naturales. Y como esta gente es tan cómoda, ¿qué crees? Nosotros para poder sobrevivir vamos a venderlo todo, hasta el último árbol. Y desafortunadamente no fuimos lo suficientemente inteligentes para saber que el poder y el dinero transfiriéndose fuera de nuestro país, lo único que hace es más pobreza. No hay un flujo interno de economía y estamos haciendo que nos estamos autoesclavizando por 2 o 3 personas. Por ejemplo, el presidente que tenemos ahorita nos está esclavizando para que los próximos 10 años no podamos producir en nada más. Y no importa cuánto se invirtió en cerebros, los cerebros no van a poder producir en Ecuador porque no se les da la oportunidad, porque no hay dinero, porque no hay microempresa, porque no se toma decisiones de gobierno con sabiduría. Y vamos a terminar como Haití. Y cuando terminemos como Haití, vamos a terminar siendo los refugiados que se van en los botes. Es el círculo vicioso. No hay a dónde ir y así es como se ve la depresión en los próximos 10 años. Cuando nosotros nos referimos al problema de las visas, han puesto un gran problema con el idioma. ¿Es la trampa? Mira, es interesante. El Museo de Inmigración de Australia te dice que cuando los británicos vinieron acá y andaban promoviendo para que vengan a Australia y necesitan colonizar, necesitan gente, necesitan labores, ¿cierto? Y necesitan blancos con plata, que vengan y compren haciendas para la corona inglesa. Ellos lo que hacían era lo siguiente. Saben que las familias ricas hablan 2 idiomas. Entonces, a los mismos angloparlantes les tomaban un examen de inglés que tenía alemán. Y se supone que es un examen de inglés, de proficiencia de inglés. Es más, los australianos que quieran irse a Canadá tienen que dar un examen de inglés.
Y muchos de ellos fallan, te cuento. Eso es lo ridículo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si es una trampa o no, ¿tú qué crees? Es algo así como tomarle un examen de español a un colombiano para que venga a Ecuador y decirle, tú no sabes español. Pero es, ¿cómo llegaron a esa mentalidad? Porque a Monkey le hacen problema con el danés. A ti te hicieron problema con el inglés. Pero después de que ya fuiste, ¿cuántos años estudiaste? ¿Cuántos años has vivido en Australia? Sea de manera firme o temporal, como estudiante, yendo y viniendo. Y sin embargo, estudiaste inglés. ¿Cuántas veces te ha tocado dar el mismo examen para poder ingresar? ¿Cuántos de tus compañeros han tenido que dar 18 o 20 veces? Y han vivido ya toda la vida en Australia. Hasta que se han casado en Australia. Te cuento, es tan tramposo el examen, que si tú no hablas con el mismo acento, es algo así como, por ejemplo, si viene un gringo a hablarnos, yo hablo español muy bueno y ser perfecta persona, él nunca, en teoría, si es que transfiriéramos el mismo marco de nivel de inglés que necesitas para volverte residente permanente, él jamás entraría ni siquiera al mínimo requerido con ese inglés. Pero, y también porque tiene acento americano. ¿Por qué? Porque está hablando como gringo y habla a todo redondo, entonces técnicamente nosotros no tendríamos que darle un, o sea, si él diera un examen sobre 100, él tendría un 20. A ese nivel, por más de que sepa los verbos y el vocabulario, la composición y todo, si algo falla, va a tener 20 sobre 100. A nosotros, los latinos y el resto del mundo que sabe inglés y que se criaron con inglés desde el kinder hasta la universidad y era obligatorio 5 veces a la semana y muchos de ellos son proficientes y han ganado concursos internacionales. Yo me gradué con licenciatura en una universidad acá y así fallé el examen como 6 veces. Me dicen, es que su acento no suena australiano, es que no suena nativo hablante. Y mucha gente que hizo 18 veces el examen es porque es que sabes escribir, sabes hablar, sabes leer, sabes escuchar, pero es que tu acento no es el nativo hablante. Tienes que tener el acento de acá, porque Oye, si una no, no pregunta, pasa. y se dice que el australiano es el peor de los ingleses, de los dialectos en inglés. ¿Tienes que hablar como británico o tienes que hablar como australiano? Es interesante. Si tú le dices a un nativo hablante que haga el examen de inglés sin estudiar, ellos no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la suficiencia. O sea, los mismos australianos. Los mismos australianos que dan el examen a la suficiencia, porque no saben escribir, por ejemplo, no saben decir, no saben la diferencia entre of y have. Entonces, have es un verbo auxiliar que se usa en el pasado para haber. Es el mismo funciona, la misma función que tenemos nosotros para el pasado participio con haber. Haber hecho, haber dicho, should have, ta, 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 ta. Debí haber, ta, ta, ta. Y aquí dicen of, y of es de. Entonces, en vez de decirte habría, te dicen de. Hubieras de. Algo así como para nosotros. Hubieras de haber dicho. ¿Dónde estás? Y gente así no pasa la suficiencia. Para nosotros eso es, se sabe que creo que la connotación y la transferencia lingüística también para nosotros es un implícito, pero para ellos no, es bien evidente el error. Y sin embargo nos ponen a nosotros la barrera en la que tienes que hablar el idioma mejor que los nativos hablantes. Ese es el inglés de Inglaterra. Es el inglés de Inglaterra de los niños educados de la realeza. Imagínate que nos pusieran a nosotros la traba de que para entrar a una universidad o para vivir en Ecuador tuvieras que hablar el idioma español de España. ¡Coño! ¿Y cómo estás? ¿Y qué vas a hacer hoy día? ¿Y tienes que meter la Z para todo? Ese rato sería lo más ridículo del mundo, ¿no? Te juro que están llegando a ese nivel. Los australianos no puedan irse a Canadá porque no hablan como los canadienses. Y la verdad es que así, ese es el nacionalismo. Como que le dijéramos a los cubanos que si no hablan como los ecuatorianos no pueden venir a Ecuador. Es exactamente eso. Es que ese es el examen, esa es la traba. Que nació en España y que murió en Cuba.
No tienes idea, o sea, se están ahorrando, estas compañías son multimillonarias y trabajan a la par, como, es que es un monopolio, porque los únicos 3 exámenes que te los reciben en todas partes, bueno, digamos 4, los únicos 4 exámenes que te los reciben en todo el mundo son TOEFL, que es la empresa norteamericana, IELTS, que es la británica, Cambridge, que es británica, y PTE, Pearson's Test for English, que es también, bueno, eso solamente en Australia, pero también es americana. O sea, ni siquiera es una empresa australiana. Pero solamente esos 4, solamente esos 4 te pueden dar permiso para viajar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Para entrar a las universidades, para poder ganar, trabajar. Es el negocio del idioma hoy, el terrible negocio del idioma, una barrera migratoria terrible. Salió a la luz la semana anterior que el dueño de la compañía se llama IDP, la que te pone los computadores con estos auriculares y o sea, básicamente en vez de tener una persona, el IELTS contrata una persona para hacerte el examen. Estos tipos prefieren invertir en la computadora, es más barato a largo plazo, es la misma computadora, es el mismo software, solo cambias el software y ya está. Y claro, prefieren pagar la computadora que es más barata y que les dura más tiempo y que toma más exámenes, que pagarle a una persona y se ahorran en eso porque a cada persona le cobran $300 por examen. Y digamos, al día tienen 1,000 personas dando un examen o más de 1,000 personas, inclusive ahorita en COVID. Es decir, yo di un examen en COVID y yo dije, por COVID nos van a hacer distanciamiento social. ¿Qué distanciamiento? Pusieron un poquito de plástico así alrededor tuyo, como que aquí arriba en el techo no te van a llegar las partículas de saliva y el aire y todo con COVID y sin máscara porque tienes que hablar, y tienes que hablar por 3, o sea, tienes que hablar 1 hora, pero tienes que estar sentado por 3 horas, 4 horas en el examen. Yo no sé cómo, y así todo tuvimos 18 personas en un cuartito, así chiquitito, casi codo con codo, y seguían haciendo los exámenes. Y me contabas Durante que el el dueño COVID. de esta empresa, ¿qué le pasó a este dueño de esta empresa? ¿Se descubrió algo de Bueno, él? en este IDP lo que pasó es, se dieron cuenta que ellos no están siguiendo las regulaciones, se están escapando, están sobornando al gobierno, y la ganancia que ellos han tenido y la falla en el marco jurídico para todos los migrantes que estaban aplicando a estos exámenes por motivos de migración fue que se les cobró y no se les hizo fallar a propósito por problemas de software. O sea, tú elegiste la respuesta correcta, pero lo que ellos hicieron es, ellos cometieron el error de que la respuesta correcta era incorrecta. Entonces todos los que dieron con el examen y tenían la respuesta correcta, no consiguieron los puntos, se jalaron en el examen y tenían que pagar otra vez. Y nadie Fueron sabe cuántas estafados. veces han hecho esto. Una estafa. Dios mío, para que veas la situación. Bueno, Disculpen la largada, ha sido muy apasionante este tema porque vamos a lo continuar en vivo la en próxima carne charla. propia y Analizaremos simplemente este detalle y para que tú nos describas un poco sobre este fenómeno que en la próxima charla analizaremos, que fue esta, tú sabes, ahora tenemos el problema ambiental, pero tuvimos este problema político del sudeste asiático y Australia tenía que recibir miles de personas y hemos tenido el problema de la guerra de Siria y el problema de Venezuela. A ver si lo analizamos en la próxima reunión, si estás de acuerdo. sí, Entonces, absolutamente. hasta la próxima reunión. Un Hasta la besote. próxima reunión. Gracias por la invitación. Gracias a todos los televidentes. 2 episodios de este Zoom. Ojalá que les haya servido un poco. Si necesitan información acerca de migración, procesos migratorios o estudios y demás, pueden dejarnos sus comentarios abajo. Estoy seguro que aquí el doctor Tigre, mi papá, va a leer los comentarios y vamos a tratar de responder a sus preguntas. A la larga es muy importante mantenernos activos con la audiencia y se les puede aclarar las preguntas que tengan acerca de... Sí, pues además tú has estado luchando y junto con el embajador Juan Salazar
para implementar estas visas Works and Holiday, que se consideró en su momento que era una gran conquista del gobierno de Rafael Correa, y sin embargo la peleamos, viene esta crisis, viene el COVID, ya los ecuatorianos tienen dificultades en irse a Australia para poder trabajar un año y aprender inglés, y después de eso, primero se capitalizan, en segundo lugar, con el inglés que aprenden, bueno, ya pueden aplicar a cualquier beca, a cualquier estudio, a cualquier trabajo que necesite una persona que hable muy bien el inglés. Era una Ya oportunidad que veremos los estamos requerimientos creando, para esas visas y también podemos discutir y después en si eso es que se van a tomar nosotros vamos a tener que esas continuar negociaciones. porque tenemos inclusive las oficinas aquí abiertas en la avenida Amazonas y Roca para que la gente pueda... Bueno, no las tenemos abiertas porque durante COVID no Ah, se sí, puede bueno, las tenerlas tuvimos abiertas. abiertas hasta que llegó esta pandemia y ahora sí con el riesgo de muerte que se presentó en el Ecuador y que todavía sigue, porque Quito sigue con el gran problema. Tenemos que esperar que pase pues la pandemia, ¿no? Porque esto es un, tenemos que, o lo hacemos por internet o lo hacemos por medio de... O sea, yo creo que podemos hacerlo por internet, obviamente, y creo que hasta acá vamos a llegar con la discusión, pero como mencioné, pueden poner sus comentarios y se les puede proveer información ahí debajo, y después cuando las cosas comiencen más a aclararse Pero está muy bien que y tú les hayas advertido ahora el problema migratorio y que les hayas señalado todas las tremendas dificultades que tiene migrar a Estados Unidos, Canadá o Australia. o Europa, porque Europa Europa. es lo Bueno, más eso lo racista vamos a que hay en analizar este ahora momento. también en una próxima reunión con Bueno, que trataremos de hacer una tricontinental reunión. Un abrazo. que pasen muy bien, que tengan un excelente día. Fuerza, Chao. Ecuador.